Buenos días a todos. Espero escucharme bien para la audiencia que está en Zoom. Si hay algún problema, porfa, pónganlo en el chat. Pues muchas gracias por la invitación al seminario. Gracias a mi colega Víctor Mireles, que es parte del mismo programa de investigación, que somos muy nuevos, del que formamos parte. Y bueno, en esta charla del seminario la dividí en tres temas principales. Uno es, ¿podríamos bajar esta? Una disculpa. Voy a darles una introducción a la diversidad en general en las tecnologías del lenguaje. Después me voy a enfocar en el caso de México y al final dejé algunas reflexiones finales de todo esto. Entonces empezamos. Bueno, antes que nada me quiero presentar muy rápido, bueno, desde dónde me posiciono yo para que sepan. Mi área profesional es la lingüística computacional, el procesamiento del lenguaje natural. Para no entrar ahí muchísimo en fondo de qué es esta área, la lingüística computacional es un área que surge desde la existencia de las primeras computadoras por ahí de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, y es esta área que trata de conectar los dos mundos, el mundo de la computación, que son lenguajes muy formales, muy matemáticos, y el mundo del lenguaje natural, o sea, las lenguas que hablamos. Entonces, esta área es quien hace como esta mancuerna entre los dos. Y yo lo considero que es una de las áreas estelares, hoy más que nunca, creo que siempre lo fue, de la inteligencia artificial, porque de alguna manera el hecho de que una computadora, que algún ente artificial sea capaz de procesar el lenguaje humano, que sea capaz de alguna manera de interpretarlo e incluso generarlo, está muy ligado a la noción de que una máquina alcanzó inteligencia, ¿no? Y por otro lado, más allá de estas cuestiones de dotar a la computadora con la capacidad de generar y entender el lenguaje, también hay que recordar que hoy en día mucha de la información que se produce en el mundo se manifiesta en lenguaje natural, ¿no? En la web, en los periódicos, en todo. Entonces, si nosotros queremos procesar información, minar conocimiento, también acudimos mucho al procesamiento del lenguaje natural. Es cómo puedo procesar no cualquier tipo de dato, no cualquier secuencia alfanumérica, sino lo que está manifestado en lenguaje natural. Entonces yo me posiciono desde esa área. Y bueno, a veces me gusta poner esta línea del tiempo. El área ha evolucionado. Desde hace décadas era muy basada en reglas. Lo basado en reglas podríamos decir que era un poco explícito, o sea que nosotros como programadores teníamos un poco del control con mediante algoritmos, incluso heurísticas de mira, vas a hacer esto y cuando pase esto vas a hacer tal, ¿no? Pero el área fue evolucionando, ¿no? En los últimos 20 años y ha tendido a lo estadístico, a lo probabilístico, y es esta cuestión de que en vez de que yo te dé las reglas explícitas, voy a dejar que tu computadora veas muchísimos ejemplos y hagas una inducción. Es decir, a partir de ejemplos particulares puedas inducir cuál es el conocimiento o una ley general para que puedas hacer predicciones, el famoso machine learning. Entonces, estamos ahí más o menos. Bueno, tengo un apuntador, pero ya me di cuenta que eso no lo van a ver en los de Zoom. Y en lo último, estamos en los métodos neuronales, que sigue siendo probabilístico, nociones estadísticas, pero a veces digo con esteroides, porque tenemos varias particularidades que tienen que ver con capacidad de cómputo, muchísimos datos para entrenar, y andamos por ahí. Entonces, sin meterme mucho a mi área, pero nada más para contextualizar y resumir dónde estamos. Hoy en día lo que le llamamos la IA generativa, que es esta cuestión que ha puesto sobre la mesa y ha socializado el término mucho más allá que en el ámbito de la computación como antes era, pues son los LLMs o los grandes modelos de lenguaje. Entonces los modelos de lenguaje, no me voy a meter mucho en eso, si en la discusión alguien quisiera que ahonde en alguno de estos temas, con mucho gusto, pero un modelo de lenguaje es la herramienta que tenemos en la lingüística computacional desde hace muchos años, de hecho desde los 90 me atrevería a decir, para tener una noción probabilística del lenguaje, porque nos conviene para muchas cosas. Es decir, cuál es la probabilidad de una oración en una lengua, cuál es la probabilidad de que si vi esto pueda aparecer lo siguiente. Eso nos ha servido para muchas cuestiones, pero en los últimos años, y estoy hablando de muy pocos años, los modelos de lenguaje, que al menos en mi área ya los conocíamos y los utilizábamos, dieron un salto enorme, y esto potenciado, uno, por la gran cantidad de datos, dos, por las innovaciones computacionales, tecnológicas, las redes neuronales artificiales, el transformer, diferentes tipos de redes neuronales.
Y 3, el hardware, ¿no? La capacidad de cómputo que ha ido evolucionando. Entonces, hoy en día estamos aquí y resulta que un LLM, más allá de ser una noción que nos dice probabilística, cuál es la probabilidad de que ocurra una oración en una lengua, pues realmente hoy en día mucho lo podemos modelar como una predicción de secuencias. Entonces, estos LLMs, en el proceso de que entrenamos uno, pues se codifica muchísima información del mundo, semántica, relaciones, y una vez que tenemos uno de estos grandes modelos, podemos aprovecharlo. Aquí a veces yo digo, a lo mejor quizá un poco exagerado, pero no creo que tanto, que para poder entrenar un LLM, un gran modelo de lenguaje, son personas que podemos contar con los dedos de la mano en el mundo, ¿no? Entrenar esto, al menos hasta ahorita, quién sabe cómo cambia en los próximos años, es algo muy, muy costoso. Por lo tanto, estamos hablando de dinero que no tienen ni las universidades más prestigiosas del mundo, ¿no? Pero una vez que se logra entrenar uno, es tanta la información que parece que logran capturar, relaciones subyacentes y demás, que podemos aprovecharlo y ya simplemente montarnos sobre esto, por decirlo de alguna manera, y especializarlo. Entonces lo podemos especializar a un cierto dominio muy particular, o que se haga bueno no solo en predecir secuencias, sino en seguir un diálogo o en seguir instrucciones. Y esto es un poco lo que hay hoy en día, ¿no? Entrenamos y especializamos, y bueno, aquí menciono en la diapositiva varias técnicas, no me voy a meter, pero si hay dudas, lo dejo ahí para el final. Entonces, habiendo platicado ese contexto, no es raro que estos últimos años realmente causen muchísima sorpresa y asombro de el gran salto que ha habido en avances, al grado de que para muchos la IA no aparecía en su mapa de qué es la IA ni qué nos importa, y ahora la IA es un tema central en discusiones transversales en muchísimas disciplinas, ¿no? Entonces, realmente, bueno, aquí estas imágenes las había puesto hace un tiempo, pero podemos pensar en cualquier cosa. O sea, más allá que de estas imágenes, el paradigma de cómo buscamos y recuperamos información cambió mucho, ¿no? O sea, antes recuperábamos información yendo a una biblioteca, después yendo a Google, a un buscador, y hoy en día nuestro proxy o el vehículo que nos ayuda a acceder a información se está convirtiendo en un sistema generativo donde nosotros hacemos una pregunta y ese sistema generativo predice una secuencia de palabras que corresponde a lo que estamos buscando. Entonces, ese es un cambio paradigmático para mí importante. Y bueno, más allá de eso, pues cada semana nos impactamos por una nueva cosa, ¿no? Que si hace 2 semanas fue que puedo generar cualquier imagen en el arte Ghibli o que sí ya sacó OpenAI un nuevo demo y que ahora se puede traducir en tiempo real en todas las lenguas, que si ahora yo programo en Python y ya lo puede hacer por mí un Copilot o Gemini, que si ahora yo usaba X o Twitter y que ya tienen su IA generativa integrada que puede contestarme preguntas en tiempo real. Entonces realmente es muy impactante los avances. Y a veces nos puede dar la impresión, no sé si les ha pasado, que muchas cosas ya están resueltas o están muy próximas a resolverse, ¿no? Entonces suele ser el caso que decimos, por ejemplo, aquí en cuestiones de traducción, yo he escuchado comentarios como, no, pues es que ya, o sea, ya no se van a necesitar traductores humanos porque ya le hablas a tu teléfono y te lo traduce en tiempo real. Y son muy padres los demos y todo. Pero entonces la reflexión aquí que yo hago y que los invito a que se hagan es que se pregunten, sí está muy padre, pero ¿para quiénes están resueltos, no? O en el caso de lenguas, ¿para qué lenguas? O sea, esta cosa impresionante de que Grok te contesta en tiempo real alguna duda en Twitter o en X, está para, si yo soy hablante de mazateco, ¿me puede contestar? O si yo no escribo en lenguaje estandarizado o escribo en una variante del español muy peculiar o escribo en haitiano, ¿me va a poder contestar? ¿Para qué casos funciona, no? Y en general, ¿quiénes están representados en estas soluciones que sí son muy sorprendentes, son avances grandes, pero ¿cuál es la representatividad, no? O sea, ¿realmente podemos hablar en términos tan generales de que ya se resolvió esto, ya se resolvió tal? ¿O estamos hablando de un subconjunto reducido de la población quienes pueden realmente afirmar eso? Entonces, aquí la acotación que los invito a considerar es que las coberturas de las tecnologías de IA en general, yo me voy a enfocar mucho a tecnologías de lenguaje generativa,
que por cierto quisiera decir que de mi área o en lingüística computacional o en NLP realmente surgió lo que es la IA generativa de texto, y aunque ahora ya hay muchísimas cosas. Las tecnologías pueden estar limitadas a poblaciones. A veces se utiliza este acrónimo como WEIRD, ¿no? Es también como un juego de palabras, y es que realmente estén muy dedicadas, por ejemplo, a sociedades muy occidentales, con cierto tipo de educación, industrializada, ricas y democráticas, ¿no? Este término WEIRD se utiliza para, o sea, no es tan nuevo y se utiliza para varias cosas, y en general para hablarnos de que una cobertura a lo mejor de un estudio psicológico o cobertura de tecnología ahora se utiliza, se está concentrando solo en un subconjunto. Entonces, bueno, aquí lo puse como hipótesis un poco raro, como en términos para introducirlo como investigación, pero una de mis hipótesis es que las tecnologías actuales del lenguaje, o más general las tecnologías de inteligencia artificial, en realidad carecen de diversidad, ¿no? Por más sorprendentes que sean y que se ha habido muchos avances, hay falta de representación en varios niveles, y particularmente hay falta de representación en términos lingüísticos, que es un poco lo que les voy a platicar hoy. Pero para hablar de diversidad, nada más quisiera introducir un marco conceptual que me ha gustado últimamente. Es de hecho de un artículo de inteligencia artificial no tan viejo, es de hecho de principios de este año, me parece. Y me gusta como para situar, cuando hablamos de diversidad, en qué ejes fijarnos o en qué dimensiones. Uno, podemos hablar de diversidad de las tecnologías pensando si está realmente dirigida a todos, ¿no? O sea, quiénes son los stakeholders y si realmente son diversos esos stakeholders. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo que ya decimos que puede traducir o contestar 1000 cosas, ¿realmente tiene un desempeño comparable, o sea, para diferentes grupos? ¿O nada más para cierto grupo, para cierta lengua, para cierto tipo de tareas, para cierto tipo de imágenes es muy bueno y en otras la calidad difiere considerablemente, ¿no? Sí hay referencias culturalmente diversas. Entonces, bueno, esto no me voy a meter tanto, pero esto sería un eje. Que sean tecnologías dirigidas a todos, nos estaría hablando de un tipo de diversidad. Otro eje de diversidad sería con todos, o sea, ya no solo los usuarios finales, los stakeholders, que a veces se les dice así, sino que el proceso que haya habido atrás para generar la tecnología realmente haya sido un proceso que es inclusivo en el sentido de que haya fuentes de datos diversas, que si me va a contestar Grok, no me conteste solo entrenado en lo que dice, no sé, la Wikipedia y Reddit, sino que se hayan tomado un esfuerzo de hacer un conjunto de datos cuidado que refleje diferentes visiones y demás. Que haya anotadores diversos, estándares de anotación inclusivos, es decir, que el proceso para generar la tecnología también sea diverso en los conjuntos de datos, en los conjuntos de visiones, para anotar qué cosa es relevante para una cultura, qué cosa no. Y bueno, esta es otra dimensión también muy interesante. Y hay una tercera, esta me gusta mucho, ya después la volveré a tocar, que es por todos. Esta me gusta porque suele olvidarse. Esta va más allá de los algoritmos y ya del producto final. Y esto es preguntarse si los grupos de trabajo realmente son diversos, porque al final la tecnología, pues de alguna manera es subjetiva, es hecha por humanos y todo, y entonces puede ser que tengamos el último algoritmo para mitigar sesgos y todo eso, pero resulta que los grupos de trabajo y las visiones que están inmersas ahí son muy poco diversas. Entonces aquí no me meto mucho, después lo voy a volver a tocar, pero esto es muy fácil de verlo, por ejemplo, en género o en cuestiones de norte global y sur global. En género, muchas veces pongo el ejemplo, que se metan a ver quiénes son el board que toma las decisiones en Meta AI o en DeepMind y demás, suelen ser puros hombres. Entonces, ese estaría hablando de una falta de diversidad de los grupos de trabajo que están haciendo la visión de la tecnología, ¿no? Eh, entonces, a partir de estos ejes, yo me voy a meter a un tema en particular que es un tipo de diversidad, la diversidad lingüística en las tecnologías. Y la diversidad lingüística toca algo de todo esto, ¿no? Toca algo de dirigida a todos, de con todos y también de que sean grupos de trabajo diversos. Entonces,
Lo que sucede un poco, y bueno, me voy a ir metiendo ya a tecnologías del lenguaje, todo lo que sale de procesamiento del lenguaje natural, tecnologías que ayuden para interactuar con la computadora mediante el lenguaje humano. Puede ser ChatGPT es como el ejemplo ahora, ¿no? Más fácil, pero hay muchas tecnologías del lenguaje, muchos tipos. Muchas veces quienes estamos detrás, ¿no? Y me voy a colocar desde atrás, los que hacemos la ingeniería de estas cosas, la verdad es que no siempre estamos conscientes de la diversidad del fenómeno con el que estamos trabajando ni de su heterogeneidad, ¿no? Entonces les platico que en realidad en las tecnologías del lenguaje, incluso podría decir que en la lingüística no tanto, pero también, muchas veces el inglés se tomó como el referente o el sinónimo de que eso era la lengua, el lenguaje humano, el lenguaje natural. Si algo funcionaba bien para el inglés, pues se decía, ay, pues ya se resolvió, ya se puede hacer un etiquetador para el inglés que funciona bien, o ya estudié estos fenómenos sintácticos para el inglés y entonces ya puedo generalizar para las lenguas. Y entonces, esto es muy curioso porque predominó por muchos años, ¿no? Aquí pongo unas cuestiones, algo que en el área a veces le llamamos la regla de Bender. Emily Bender es una lingüista, también lingüista computacional, y le llamamos la regla de Bender o Bender Rule, porque ella, de manera un poco informal, como que siguiendo lo que ella decía. Entonces, si se fijan aquí, lo que está diciendo en este texto del 2011 es que siempre debemos nombrar o explicitar la lengua con la que estamos trabajando, porque de hecho esta era una práctica que no era común. O sea, tú podrías decir, voy a hacer un chatbot que pueda platicar y tal, y hacer tu reporte científico, tu artículo, y nunca especificar que era inglés, porque se da por default que inglés es el sinónimo de lengua natural, ¿no? Entonces ella ya desde el 2011 ya notaba eso, estamos hablando mucho antes de ChatGPT, y decía que había que ser explícitos para qué lengua funciona, para qué lengua estábamos haciendo ese modelo, para qué es lo que estábamos realmente capturando, porque puede ser que hayan sido cosas muy particulares de los datos o la característica de la lengua que estamos trabajando y que no se generalice para todas. Y ya después, 2018, hizo un tweet que luego se volvió ahí medio viral, bueno, viral para los del área, y que decía natural language no es un sinónimo de inglés, ¿no? Entonces esta era la Bender Rule. Siempre que van a trabajar con una lengua, que están trabajando en el PI, por favor mencionen para qué lengua están trabajando, para qué lengua funciona. Inglés o cualquier lengua hegemónica no es sinónimo de lenguaje humano. ¿Y por qué es importante no tratar al inglés como sinónimo de lenguaje natural? Porque es muy probable que lo que funciona bien para el inglés no generalice para las demás lenguas. Y resulta que en el mundo pues hay una diversidad muy vasta, ¿no? Puede ser que se hablen hoy en día alrededor de 7,000 lenguas en el mundo, más o menos. O sea, es una estadística difícil de tener un número así, una categoría muy discreta, pero se hablan alrededor de 7,000 lenguas del mundo. De hecho, muchas de las lenguas del mundo se originan en continentes como el asiático, el africano y el continente americano. Muchas de las lenguas de la diversidad viene de ahí. Europa, por ejemplo, no es tan diversa, pero sí tiene muchísimos hablantes. Porque, bueno, las lenguas que indoeuropeas, ¿no? Por ejemplo, el inglés la consideraríamos aquí en Europa porque es una lengua indoeuropea, aunque se hable geográficamente en otras regiones. Porque ahí son lenguas más dominantes o hegemónicas, ¿no? Pero mucha de la diversidad del mundo se concentra en otros continentes. Entonces, ¿cómo asegurar que lo que me está funcionando bien para el inglés se va a extender a las particularidades de las demás lenguas del mundo? Entonces, esa es una cuestión importante. Y les decía que históricamente la investigación en tecnologías, incluso lingüística, la lingüística no tanto, pero también de eso cojearon varios años, que se concentra mucho en las lenguas más dominantes, las más hegemónicas, hay más estudios, sabemos mucho más de las raíces de cómo evolucionó el inglés en su rama germánica y demás, que lo que sabemos de muchas otras lenguas del mundo, ¿no? Y en tecnologías de lenguaje, ni qué decirlo. Por muchos años, el hecho de que algo funcionara bien para el inglés se tomaba como un sinónimo de, ay, la computadora ya habla, ya pasó el test de Turing y todo para el inglés. Entonces, este es el mensaje, el último punto que les dejaría. Acuérdense que lo que funciona bien para una lengua dominante no necesariamente va a funcionar bien para otras. Y bueno, aquí pongo unos ejemplitos.
A lo mejor yo ya tengo mi ChatGPT y no sé aquí cuál sea su postura, pero a lo mejor es la gran maravilla, les está ayudando con sus tareas, sus correos, investigación. Pero ¿qué va a pasar el día que se tope con, ya sea ChatGPT o cualquier otra tecnología de antes, un buscador y demás, cuando se tope con características que no son típicas de las lenguas indoeuropeas, como el español, el inglés? Entonces aquí les pongo unos ejemplos. Este aquí arriba es náhuatl. Entonces aquí tengo una palabra en náhuatl, ¿no? Tinechcaquisnequi, es una sola, pero en español se manifiesta como cuatro. Esto tiene que ver con la morfología de las lenguas, la forma en la que hacen las palabras. Entonces, una morfología que tiende a lo sintético, a sintetizar en una palabra muchas cosas, a meter mucha información en una sola palabra. Aglutinante también porque pega. Y ni tamalchiwa, yo hago tamales. Entonces, ¿qué va a pasar ya que le ponga esto a ChatGPT o a mi etiquetador o a mi Google? Porque a lo mejor aprendió a modelar cosas donde las palabras no son tan sintéticas, donde es diferente la morfología, por poner un ejemplo. Y ya no nos vayamos a otro tipo de lenguas. Les pongo aquí abajo otro ejemplito, es otomí, el mixteco. Son lenguas tonales, donde el tono, por ejemplo, el tono aquí está cambiando la flexión. O sea, para decir yo fui, yo llegué, para hacerlo pasado, utilizo un tono, ¿no? Y si quiero hacerlo en futuro, a lo mejor otro. Si quiero cambiar el significado, cambio los tonos. O sea, debo tener el oído y la capacidad de producir esas tonalidades. Y el mixteco es más complejo tonalmente. El mixteco tiene un montón de tonos. Entonces aquí yo les diría, ¿qué va a pasar si yo voy a ChatGPT y le meto estas palabras ortográficas que estoy señalando para los que están presenciales? Ahí si ven tienen un superíndice y ese superíndice me está indicando cambios de tono. Voy del tono 1 al 4 y después hago otra sílaba y la hago en el tono 3. Y esos tonos son súper importantes para desambiguar, para saber qué rayos estoy diciendo. Entonces, ¿qué va a pasar si ahorita voy a mi ChatGPT o a Google Translate o a la búsqueda, a un buscador y pongo estos tonos? No van ni saber qué hacer quizá con esos superíndices, ¿no? Nada más por poner algunos ejemplos de que lo que funciona bien para una lengua no necesariamente va a funcionar para la diversidad que hay en el mundo. Aquí pongo otro ejemplo, este ya está viejito, es del año pasado, pero es una interacción con Gemini en náhuatl. Entonces, la verdad es que ha mejorado mucho, porque Gemini es de Google y Google ya tiene un traductor para una variante de náhuatl, agarraron muchísimos datos y obviamente lo incorporan también, no solo a Google Translate, sino aquí. Pero bueno, aquí confunde varias cosas. Es interesante que sí tiene cierta noción de náhuatl, pero alucina mucho. O sea, es como que sabe que son formas náhuatl, pero alucina. Y luego incluso empieza a confundirlo con otomí. Entonces, como que mete el otomí al náhuatl en la misma bolsa. Dice, algo tienen, son como lenguas indígenas de México y tal. Entonces, por ahí ya va, pero aún así sigue. O sea, esto no tiene nada que ver con el desempeño de una IA generativa en inglés, ¿no? O sea, dista mucho. Bueno, entonces, la realidad tampoco es tan pesimista, o sea, han habido muchos avances y sí puedo decir que uno de los intereses de investigación y también de la industria más importantes en mi área es hacer las tecnologías multilingües. Sí se ha notado eso en los últimos 6 años, 5 años. Entonces, sí hay un énfasis en que los modelos que ustedes utilizan, que las tecnologías sean capaces de procesar y generar lenguaje en más de una lengua. Entonces, la verdad es que sí hay tecnologías multilingües, pero el hecho de que ya tengamos tecnologías multilingües, es decir, que les digan ChatGPT ya viene con soporte para 40 lenguas o 3 lenguas o 10 lenguas, no necesariamente asegura que ya somos más diversos. En una dimensión sí, pero en otras no. ¿Por qué? Porque aunque ya tengamos muchas lenguas, generalmente se favorecen las lenguas más hegemónicas. Eh, Recordemos, y hago alusión al inicio de la presentación, que estamos en esta era de lo estadístico y lo neuronal. Todo se basa en los datos, en ver muchos ejemplos. Por lo tanto, el gran talón de Aquiles de estos enfoques neuronales, estadísticos y probabilísticos es cuando las cosas no están muy representadas en los datos. Ahí suelen fallar. Entonces, en general, los modelos y las cosas con las que interactuamos no son buenos para lidiar con cosas, digamos, que salen de la media o de lo que está muy representado o lo que es común en los datos. Eh, de hecho, bueno, aquí en la presentación voy a intercalar algunas cosas que son mías de mi trabajo, otras no, pero esto sí, esto es mío.
Este trabajo lo hicimos el año pasado, ya es un poco viejito, pero aquí lo que probamos es que el hecho de que un dataset, un conjunto de datos que se utilizan en NLP para entrenar a lo mejor una IA generativa, un sistema pregunta-respuesta, algo, que el hecho de que tenga un montón de lenguas no asegura necesariamente que sea más diverso. Y entonces lo que nosotros probamos, bueno, aquí pongo una imagen, esta es muy sencilla, bueno, estas son, la voy a explicar muy rápido. Vemos dos histogramas sobrepuestos y aquí en el eje de las X lo que estamos midiendo con esos histogramas es la distribución de la longitud de palabras que tiene un corpus. Y estamos comparando diferentes datasets que se utilizaban en NLP hace 4 años, porque cambia muy rápido. Y tenemos un dataset de Embert, XGLUE, tal. Y el amarillo es una referencia que nosotros hicimos de tipológicamente diversa, ahorita les explico. O sea, lo amarillo sería como la distribución que deberíamos esperar ver en las lenguas del mundo, y lo verde que se sobrepone es la distribución de los datasets que logran capturar. Entonces pueden ver que hay algunos datasets que tienen un montón de lenguas, fíjense como este de Ember, tiene 97 lenguas, pero su distribución está sesgada a que representa muchas lenguas que tienen una longitud de palabra entre 4 y 6. Eso nos habla de ciertas morfologías, de hecho muy indoeuropeas. Pero las lenguas que tienen una longitud hasta de 12, 13, que son lenguas muy polisintéticas con ciertas características, que tienden a ser, por cierto, lenguas indígenas en general de América, no aparecen para nada, ¿no? En los datasets. Entonces, un poco aquí la conclusión, para no detenerme tanto, es que el hecho de que ustedes tengan muchas lenguas no asegura diversidad en otros ejes. Y en NLP, en la gente de tecnología que no tiene mucho conocimiento lingüístico, por eso es importante la interdisciplina, pues a lo mejor yo trabajo en Meta y digo, oye, pero pues yo ya soy multilingüe, ya le agregué 10 lenguas más, ya le agregué a mi modelo, a mi dataset 100 lenguas más, pero no tienen nociones o criterios lingüísticos para decir, estás agregando 100 lenguas del mismo tipo, pero estás dejando afuera muchas otras, ¿no? De otros tipos de lenguas. Entonces, tomando eso en cuenta, pues nada más acuérdense que aunque sí ya es muy común las tecnologías multilingües, sí hay cierta preferencia a abarcar lenguas que están fácilmente disponibles en la web, o sea, agarrar todo lo que esté en la web, eh, y eso va a tener un sesgo de que van a ser lenguas que no son necesariamente una muestra representativa de la diversidad que existe en el mundo, sino las lenguas que tienen por diferentes razones históricas y sociopolíticas mucho contenido digital. Pues aquí pongo un ejemplo de un modelo, el Llama de Meta, el 3.3, que tiene ya soporte para estas lenguas y pareciera como, wow, ya puede interactuar en 8 o 10 lenguas, pero muchas de estas aunque pareciera muy diferente el italiano, a lo mejor del alemán, en realidad no son tan diferentes. Son de la misma familia lingüística, con características similares, y ahorita les platico más de eso. Entonces, no es tan diverso. Aquí pongo otro ejemplo de la API de Google para hacer análisis de sentimientos. Tiene un montón de lenguas también. Tiene hasta aquí el turco, el thai, el vietnamita, el coreano, el japonés. Pero realmente si hiciéramos como un diagnóstico general, sigue predominando que casi todas las lenguas son indoeuropeas, que no hay mucha diversidad en estructuras de diferentes tipos, ¿no? Bueno, entonces, ya nada más para cerrar esta parte, cuando hablo de diversidad de otro tipo más allá del número de lenguas, me refiero que hay otras dimensiones, o sea, no solo se trata de abarcar muchas lenguas, sino de tener muestras representativas, algo así como hacemos en la estadística, digo, no sé cuál sea el perfil de los que están aquí en la llamada, pero en estadística queremos hacer un muestreo representativo, no necesariamente agarrar todos los data points que existen, ¿no? En el mundo. Entonces, un eje es la genealogía. La genealogía tiene que ver con poblaciones que están relacionadas genéticamente y que también con estudios lingüísticos se pueden saber que estuvieron relacionadas, que tienen un ancestro en común, que fueron poblaciones que alguna vez quizá hablaron una misma protolengua y se fueron diversificando. Entonces, aquí este es el ejemplo del árbol genealógico indoeuropeo. Pónganse a pensar cuando hablan o aprenden lenguas. A lo mejor si yo hablo ruso y alemán e italiano y español, inglés, puedo decir, no, es que el ruso es súper diferente, o sea, el ruso es otra cosa, no tiene nada que ver con el inglés porque mete un montón de flexiones, inflexiones y, perdón, de flexiones morfológicas y de casos, pero en realidad no son tan distintos. O sea, en la superficie podría parecer, pero al final hasta el ruso, el hindi, el inglés vienen de una misma rama
y eso hace y los predispone a que tengan ciertas estructuras similares, o sea, el mundo que alcanzan a ver o explorar, o la visión que se alcanza desde estas lenguas, por decirlo de alguna manera, no es tan distante entre ellas porque tienen un origen en común. Digo, no quiero echar mucho rollo lingüístico, pero es padre, me gusta la lingüística. Pónganse a pensar, si ustedes son hablantes nativos de una lengua indoeuropea, el español, estoy asumiendo que todos somos hablantes de español como primera lengua, y a lo mejor tendemos a pensar cosas como, es que todas las lenguas tienen presente, pasado y futuro, y el infinitivo, comía, infinitivo comer. Y entonces se van a llevar una gran sorpresa cuando sepan que eso en realidad es una predisposición que tienen por hablar una lengua indoeuropea. Las lenguas no tienen por qué marcar el presente, el pasado, el futuro, no de esa manera. Las lenguas no tienen ni por qué tener infinitivo. Son cosas nada más de las indoeuropeas. Pero como si es pues por cuestiones sociopolíticas y demás, muy dominante, podemos pensar que la lengua se comporta así y que yo voy a hacer un sistema que detecte presente, pasado y futuro y resulta que eso no tiene nada que ver para otras lenguas. Las lenguas no marcan ni siquiera eso. Hay otra dimensión que se llama tipología. La tipología tiene que ver qué tanto varían las lenguas en términos de su gramática. Esta es un área en la que yo me especialicé justamente en el postdoc. Y aquí no necesariamente es que estén relacionadas genéticamente, aunque obviamente hay correlación entre las dos, tipología y genealogía, sino que compartan rasgos de la gramática. Pensemos, por ejemplo, en el japonés y en el náhuatl. No tienen, hasta donde sabemos, no tienen ninguna relación genealógica, pero tienden a hacer palabras de una manera similar, con mecanismos similares de aglutinar, de pegar y demás. O aquí les pongo eso sería un rasgo tipológico. Es morfología aglutinante. O aquí les pongo un ejemplo de tonos. Esta sería otra característica tipológica. Aquí hay lenguas que tienen muchísimos tonos, como en México y en ciertas partes de Asia, y hay otras partes donde por alguna razón no evolucionó ninguna lengua tonal. El español no es una lengua tonal. Entonces, serían características tipológicas, y ahí habría que preguntarnos en la parte tecnológica hasta qué punto nuestros sistemas están modelando una diversidad de todas estas características del universo de características tipológicas y genealógicas y geográficas que podemos encontrar en las lenguas del mundo. Cierro esta parte con esta diapositiva. Este es un artículo, es un trabajo que no hice yo, bueno, pongo aquí a los autores, y ellos se dan a la tarea de medir de muchos trabajos que se han hecho en NLP, en el área de procesamiento del lenguaje natural en los últimos años, qué tan diversos son. O sea, aunque digamos, no, este modelo funciona para 50 lenguas, o yo saqué esta observación con un dataset de 300, ellos se pueden a ver qué realmente, qué tan diversos son. Entonces, lo que están viendo aquí en el plot, en la figura, es una proyección en 2 dimensiones, donde imaginen que cada punto representa una lengua, pero este espacio lo que nos está diciendo es como el universo posible de variación tipológica que podemos encontrar en el lenguaje natural. A lo mejor acá hay lenguas que tienen ciertas cuestiones tonales, pero acá hay lenguas con cierta morfología y particularidades y tal. Y lo que descubren interesantemente es que los trabajos en NLP no exploran todo este espacio. Si pusiéramos aquí como puntos qué trabajos están haciendo con qué lenguas, ocupan un subespacio muy pequeño. Y de hecho encuentran que un trabajo que hicimos nosotros en el 2021 es el trabajo que hasta ese entonces había abarcado un mayor espacio. Y ni siquiera es un trabajo donde hicimos cientos de lenguas. Es un trabajo donde analizamos 48 lenguas, pero las analizamos con un criterio tipológico informado con lingüistas, porque afortunadamente el grupo donde yo trabajaba era un grupo interdisciplinario, trabajaba a la par de lingüistas. Y entonces tuvimos un criterio y esto me dio gusto verlo años después, que se vio reflejado que la muestra que hicimos, de hecho, era hasta entonces la que más exploraba el espacio. Pero fíjense que aún así hay regiones que no se están explorando en NLP. Entonces no es nada más para dar una idea de abarcar, ¿no?, la diversidad. Entonces, si realmente queremos abarcar y hacer un modelado universal, por llamarlo de alguna manera, del lenguaje, tenemos que movernos, o sea, tenemos que salirnos de un conjunto reducido de lenguas, tanto en investigación científica y lingüística como en creación o ingeniería para hacer tecnología. Entonces, vámonos al caso ya de México.
Bueno, ya cambié la diapositiva, pero les quería hacer la pregunta. ¿Alguien tiene idea aquí o en el Zoom de cuántas lenguas se hablan en México? ¿Un aproximado? Sí, en realidad podrían ser cientos, casi una para cada día del año. Eh, sí, es que ahí hay una cuestión. Hay 68 agrupaciones lingüísticas. Se le llaman agrupaciones lingüísticas porque en realidad son un grupo de lenguas relacionadas como el náhuatl, pero no podemos hablar de el náhuatl. El náhuatl es una agrupación que tiene muchísima variante adentro. Entonces, si nos vamos a agrupaciones lingüísticas, sí, serían 68 agrupaciones lingüísticas. Este es el término que utilizaba el INALI, lo quieren cambiar, pero vamos a dejarle así, agrupaciones lingüísticas. Este sería la agrupación lingüística mixteca, la agrupación lingüística del náhuatl, la agrupación lingüística del huasteco. Estas 68 lenguas pertenecen a 11 familias lingüísticas. La diversidad genealógica es una locura. Estamos hablando que en Europa hay prácticamente domina una familia lingüística, la indoeuropea. Hay otras, sino húngaro y demás, pero hay como 2 o 3 familias lingüísticas. En el territorio que hoy es México hay 11 familias lingüísticas que nos hablan de lenguas que tienen, al menos con las evidencias que hay hasta ahorita, porque es también difícil por la escasez de datos y demás, hay 11 familias lingüísticas. Y si nos ponemos a contar cuántas lenguas hay aquí adentro en estas 68 agrupaciones, tenemos en realidad como 300, bueno, no tenemos, perdón, o sea, existen alrededor de 360 y tantas variantes dialectales, una para cada día del año. Entonces, vámonos directo a pensar esto en términos de tecnologías de IA, tecnologías generativas, tecnologías de lenguaje. ¿Cuál es la razón más obvia por la que creen que toda esta diversidad, las 68 agrupaciones o las 300 variantes dialectales, ¿por qué no están disponibles en ChatGPT hoy en día? O en la tecnología generativa de IA que utilicen, o incluso en cualquier tecnología de computacional o digital. ¿Por qué creen que no está? ¿Qué es lo primero que se les vendría a la mente? Bueno, sí, datos. Cuando yo también me iba por esa. Este, ¿Tienen registro escrito? Porque según yo no todas tienen abecedario, ¿no? No, ni se pueden escribir. sí, si quieres lo platicamos al final. Sí, muchas de estas lenguas predomina la oralidad, no lo escrito. Aún así, podrían tener tecnologías de lenguaje como Siri o como Alexa y tampoco están ahí. Entonces, la respuesta más obvia que buscaba es la escasez de datos. Para empezar, acuérdense dónde nos posicionamos en la línea del tiempo al principio. Estamos en el área de los métodos estadísticos y neuronales. Nada funciona si no hay una cantidad masiva y exacerbada de datos. Entonces, esa es la cuestión más obvia. Estas lenguas, como muchas otras, no están representadas en Internet con 1.000 millones de datos, 1.000 páginas de Wikipedia, nada. Entonces, esa es la primera razón. Y no voy a ahondar mucho en eso porque es un poco obvio, pero sí les cuento que desde el área, por eso a veces estas lenguas se les denomina como lenguas de bajos recursos digitales. Es un término raro, low resource languages en el área tecnológica, porque todo lo vemos a través de los lentes de los datos. O si no tienen muchos datos, son lenguas de bajos recursos digitales. Por si lo han escuchado ese término, low resource languages. Pero hay otros términos, ¿no? O sea, pueden ser también lenguas, por ejemplo, en peligro de extinción, lenguas en riesgo, endangered languages. Y eso nos estaría hablando de su vitalidad lingüística, de que a lo mejor ya no se está transmitiendo, ya nada más la hablan los abuelos, y se pueden hacer cálculos de que hay algunas de estas que van a desaparecer en 15 años, otras en 50, otras muy próximo, cuando se muera el último hablante. Y un dato muy triste que les doy es que prácticamente todas las lenguas indígenas que se hablan en América, prácticamente todas, están en peligro de extinción en diferentes grados, ¿no?, de inmediatez. Entonces, también se la pueden, yo a veces les llamo lenguas minorizadas, ese fue el título que me parece que elegí para el diplomado, porque minorizada habla de una acción explícita. Hay un sistema que explícitamente las está minorizando, ¿no? Hay muchas condiciones que las está haciendo menos. Pero bueno, son de terminología, lenguas minorizadas, lenguas de bajos recursos, a veces en el área más tecnológica, lenguas en peligro de extinción. Todas estos tienen sus matices. Aquí es nada más para platicarles terminología. Y pónganse a pensar, esto nada más como un paréntesis, que puede haber lenguas que no están en peligro de extinción, pero sí son lenguas de bajos recursos digitales o minorizadas en la parte tecnológica.
Por ejemplo, hay lenguas en India que tienen una vitalidad que no se van a acabar en pocos años porque tienen millones de hablantes, pero sí serían lenguas de bajos recursos digitales porque no tienen ni el más mínimo soporte digital en su lengua, ni hay traductor, ni hay nada. Entonces hay como que en todo ese espectro podemos jugar ahí con varias cosas. Entonces aquí en México yo diría que tenemos lenguas minorizadas, lenguas de bajos recursos digitales y además lenguas en peligro de desaparición. Entonces, además de la escasez de datos, hay otras características que las hacen muy difícil de modelar computacionalmente para los sistemas actuales que tenemos, y de hecho cualquier tipo de sistema. Mucho tiene que ver con la variación. Variación, variación y más variación. Este es un gran talón de Aquiles de los sistemas computacionales que suelen ser tan rígidos, e incluso los probabilísticos, si no ven muchas cosas repetidas, a veces decimos las cosas de baja frecuencia o las representaciones dispersas en las matrices hacen que son muy malas para representar todo lo que no es común. Y resulta que las lenguas indígenas, además de todo, suelen tener una variación muy grande de diferentes tipos. Esta es variación ortográfica. Lo que están viendo aquí son ejemplos de náhuatl. Son 3 palabras: Iwan, Tehuatl, Chicahualistli. Este es I, tú, fuerza. Y vean las diferentes formas en que se pueden escribir. Y la computadora es tan tonta, incluso ChatGPT, que no puede saber que estas grafías son la misma. Lo necesita aprender viendo un montón de datos o que se lo digamos explícito y entonces fallan mucho. Y la realidad es que esta diversidad es muy normal, o sea, lo podemos ver en las lenguas indígenas, pero también en las lenguas dominantes. Realmente nuestras lenguas naturales son variación y lo que modelan las computadoras suele ser algo más homogéneo. Entonces, nuestra labor aquí no es llegar a poner reglas y decirle al hablante, así no se dice, o esto se va a escribir así, o tal. Nuestra labor, digamos, como lingüistas computacionales o como computólogos es observar el fenómeno, abrazar esa diversidad y ser creativos para proponer soluciones, ¿no? Entonces, hay diversidad ortográfica. También hay variación dialectal. No sé si la han escuchado los que están en Zoom, pero la variación dialectal es algo normal de todas las lenguas y es como una lengua se va modificando o va adquiriendo diferentes rasgos dependiendo de la región donde se habla. Entonces, por ejemplo, no es el mismo el español que se habla en México, incluso el México chilango del centro, al español que se habla en Chiapas o al español que se habla en Cataluña, bueno, además del catalán, ¿no? Ese fue un mal ejemplo. Y entonces, hay muchísima variación dialectal. El náhuatl, por ejemplo, tiene 30 variantes dialectales, 30 formas diferentes de hablar el náhuatl, y a veces no son mutuamente inteligibles. O sea, no se entiende a lo mejor un hablante de cierta región de Guerrero que un hablante de cierta región de la Huasteca Potosina. El mixteco es una macrolengua, es una locura, tiene alrededor de 52 variantes dialectales. Es una locura. Computacionalmente, estos realmente son los retos que se salen de lo que hemos conocido del inglés y sacar de la cajita la solución. Entonces hay que lidiar con esto, y aquí siempre a veces pongo este ejemplo del alemán, nada más para que no se queden con la idea de que esto es una cuestión de lenguas indígenas, de lenguas minorizadas. Todas las lenguas tienden a tener mucha variación, solo que algunas son más institucionalmente respaldadas que otras o más normalizadas. El alemán tiene un montón de variación. Por ejemplo, en Suiza hay incluso variaciones que tampoco son mutuamente inteligibles en ciertas regiones muy montañosas en Suiza. Entonces, esa variación está presente, pero esto computacionalmente es bien difícil de modelar, tanta variación, y esa es otra de las razones por las que no están representadas estas tecnologías. Y aquí me gusta a mí hacer a veces el comentario cuando me invitan a algún foro, digo, ya que tengo el spotlight y estoy con el micrófono, que en México ha habido una tradición por muchos años que creo que ya se está acabando, pero no está de más decirlo, de demeritar a las lenguas indígenas llamándoles dialectos, como si dialecto fuera una categoría de tú eres menor, no tienes la categoría del alemán ni del español, es un dialecto. Y eso es una categoría completamente acientífica, no tiene nada que ver con la lingüística y tiene que ver más con cuestiones de discriminación. En lingüística un dialecto lo hablamos todos y un dialecto es simplemente tu variación particular en la que tú hablas. Los que estamos aquí hablamos un dialecto, el dialecto del español mexicano central quizá. Bueno, entonces, para el NLP, o sea, para hacer tecnologías de lenguaje, toda la diversidad lingüística, la variación, pues es
una cosa gigante, ¿no? O sea, es muy difícil de lidiar con eso y es por eso que hay mucha investigación, pero sigue siendo un reto tan grande. Y más allá, va más allá de las lenguas indígenas, pero yo me estoy centrando en estas y en las de México, ¿no? Entonces, a partir de ahora, ya para ir terminando la presentación, aunque bueno, todavía me faltan quizás unos 15 minutos, espero que esté bien en tiempo, les voy a platicar ya de algunos trabajos aterrizados de qué se ha hecho en torno a las lenguas que se hablan en México. Algunos son míos, otros no. Y bueno, nada más seleccioné algunos. Seleccioné 2 o 3 míos. Eh, entonces, algo que es importante tener en cuenta es que cuando queremos construir tecnologías de lenguaje muy generales, que a veces en software le decimos downstream applications, que son estas con las que uno interactúa y que ya son muy completas y tienen un montón de módulos adentro. Por ejemplo, llegar a un ChatGPT, llegar a una Alexa, llegar a un Google Translate. En realidad, para muchas lenguas, si queremos aspirar a eso, tenemos que empezar construyendo los bloques más básicos que permitan, más fundamentales, que permitan preprocesar las lenguas e ir generando incrementalmente recursos para algún día entrenar sistemas como los que vemos para el inglés. Es una cuestión de ir juntando estos dados. Y estas son cosas que yo he ido aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, al principio no sabía y después ya lo fui viendo y todo. Entonces, sobre esta marcha les quiero platicar. Uno de los proyectos que elegí para platicarles fue pues, mis inicios en procesamiento de lenguaje natural para lenguas subrepresentadas de México. Entonces yo estaba haciendo la maestría y tuve la oportunidad de formarme en NLP, estaba fuera de México. Y ahí me di cuenta que en muchas partes del mundo las lenguas, o sea, hay países multilingües y multiculturales, y todas las lenguas tienen derecho a que el sistema de la universidad esté en esa lengua, a que todo el paisaje lingüístico esté traducido en lenguas y todo. De hecho, bueno, ya para meter así más cuestión anecdótica, yo en la maestría uno de los años viví en una región súper multilingüe, también en los Alpes, pero no suizos, y era una región donde se hablaba italiano, alemán, ladino, una lengua de las montañas, que hablaban muy pocas personas, más inglés, que nos permitían a los estudiantes en las clases, y entonces tú ibas a los sistemas de la universidad y a la cafetería, y todo estaba en italiano, en ladino, en alemán y en inglés. Y a mí esas cosas me parecían muy sorprendentes y pensaba, ¿cómo puede ser que en México haya tanta diversidad lingüística y no haya un sistema en la UNAM que si voy a la biblioteca me lo ponga en náhuatl y tal? Entonces yo regresé a México a hacer el doctorado justamente por eso y yo dije, fui a Lima y dije, yo quiero hacer un traductor de náhuatl, porque no hay, quiero que en Google Translate aparezca, ¿no? O sea, esa era mi idea, un super sistemota, ¿no? Y les voy a platicar así muy rápido de eso, pero no sé si sepan cómo se hace un sistema de traducción automática neuronal o estadístico. Necesitan materia prima para generarlo y esa materia prima se le llama corpus paralelo en el área. Entonces, un corpus paralelo es un conjunto de documentos que está traducido en una o más lenguas. El ejemplo que vemos aquí es El Principito, que es esta obra que se ha traducido en un montón de lenguas en el mundo. Entonces está El Principito en otomí, en checo, en náhuatl, en francés, en español. Y esto sería un corpus paralelo porque en principio es como el mismo contenido, pero proyectado, digamos, en diferentes lenguas. Entonces, así se entrena un sistema de traducción. Si ustedes quieren hacer un sistema de traducción, el primer paso es que tienen que recolectar datos para que la computadora vea un montón de ejemplos y a partir de esos ejemplos pueda hacer un modelo, digamos, estadístico o neuronal que diga la probabilidad de que esta oración se traduzca como esta es tal. Entonces yo empecé ahí y me fui dando cuenta que en realidad tenía que construir muchísimos bloques básicos, que no era como el inglés de meter los datos y ya. Y eso hice en mi doctorado realmente. Buena parte se me fue en hacer un corpus que creemos que fue el primero de su tipo, un corpus paralelo náhuatl-español. Y este corpus, de hecho, está en línea, lo pueden consultar y todo, y es un corpus que recopila, fue un trabajo de años, también interdisciplinario. Fuimos, sacamos libros de bibliotecas, mucho viene de libros de bibliotecas de la UNAM, muchos textos históricos, algunos un poco más modernos, y son traducciones. Entonces, ustedes van al sistema, aquí busqué, por ejemplo, la palabra tepetl, que es cerro en náhuatl, esa está en muchas palabras que ustedes conocen, Ecatepec, Popocatépetl, muchas, ¿no? El cerro. Y pueden ver qué libros contienen esa palabra y cuál es su fragmento asociado paralelo. Entonces, esta es la materia prima para entrenar un sistema de traducción automática.
Pero sobre la marcha de este trabajo, que fue mi doctorado, me di cuenta que estaba en chino llegar a la traducción, porque había muchos bloques que en inglés ya se da por entendido que está resuelto y aquí no. La variación ortográfica demencial, la variación dialectal y todo. No, realmente donde acabé mi proyecto es que hice ese corpus y construí un sistema, no llegué a la traducción automática, sino a la extracción automática del léxico bilingüe, que es voy a extraer pares léxicos, pares de palabras automáticamente con modelos estadísticos no supervisados para sacar que, por ejemplo, volver es como mocuepa, ¿no? O que aire es ejeca, ¿no? Entonces esto lo hice y bueno, no sé, aquí creo que sí es un público un poco de computación. O sea, lo que hicimos fue vectores o un tipo de embeddings en cada espacio, uno del español, uno del inglés, y aprendimos una transformación lineal que fuera del espacio del español al náhuatl, que lo proyectara, y entonces ya para saber cuál era la traducción serían los puntos más cercanos ya cuando los proyectamos, ¿no? Entonces es un primer acercamiento mío a esos temas. Después, otro trabajo o otra área de la que les quiero contar es la normalización ortográfica. La verdad, esto es súper importante. O sea, ustedes no pueden llegar a tener un chat GPT ni nada si no pasaron por un proceso de normalización, porque la variedad que hay en estas lenguas es muy grande. Y si ustedes no normalizan o unifican todas estas grafías, cualquier sistema estadístico que tengan, y ya no digamos neuronal, simplemente no va a funcionar porque no va a haber muchas repeticiones porque las va a asociar como grafías distintas. Pues la normalización es otro de estos bloques que en inglés se considera como algo que ya se resolvió, no sé, hace muchos años automáticamente, y en estas lenguas es todavía un tema de investigación súper abierto. Entonces, esta es una normalización ortográfica del náhuatl, por ejemplo. Aquí tenemos cómo se escribiría esta palabra yuhki en la SEP. Vean cómo que se utiliza J. Acá en esta norma de Linali una A, H con K. Entonces, la idea es tener un sistema que sea capaz de hacer una transducción de cadenas, convertir las cadenas entre una norma y otra. Y aquí son dos pasos. Primero, convertimos el texto origen a una representación fonológica que está ahí abajo. La fonológica es más universal, expresarlo en IPA, por ejemplo, fonéticamente. Y a partir de esta ya la podemos instanciar y convertir en cualquiera de sus realizaciones, ¿no? Entonces, más el náhuatl, en realidad, más que el náhuatl, les quiero hablar del otomí en la normalización ortográfica, porque es un trabajo muy reciente que hemos hecho. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, no les pregunté, pero ¿cómo se imaginan que haría estos pasos? Quizá el computólogo moderno o alguien de AI moderna diría, no, pues con una red neuronal o machine learning entrena que convierta de esto a esto. Pues la realidad es que no, o sea, para estas lenguas no funciona con redes neuronales y tienen que irse otra vez a las cuestiones basadas en reglas y más básicas, y eso a veces funciona mucho mejor. Y en el mejor de los casos algo híbrido. Entonces, realmente lo que hicimos fue que combinamos conocimiento lingüístico, porque nosotros sabemos con lingüistas cuáles son las transformaciones entre las normas de diferentes variantes del otomí, y máquinas de estados finitos. Bueno, esto para los que sean de computación saben, o sea, de lenguajes formales y todo, es como de divisar las reglas para convertir automáticamente de una cadena a otra, por eso es un transductor. Y bueno, pongo aquí a los alumnos de la Facultad de Ciencias que se echaron, bueno, varios hicimos el trabajo, pero particularmente ellos dos, incluso recibieron un premio como uno de los mejores prototipos en un congreso de tecnología para lenguas indígenas el año pasado. Entonces, pero con puros lenguajes formales, un transductor y conocimiento lingüístico. Entonces, aquí pueden ver en esta tablita, no me voy a meter también mucho para no aburrirlos, pero pueden ver que a lo mejor esta TS en cierta norma se manifiesta como una C y en fonética sería este símbolo del alfabeto fonético. Entonces, bueno, nos echamos todas esas reglas, un equipo interdisciplinario, lingüistas computacionales, computólogos, y bueno, ya hoy en día tenemos un normalizador ortográfico del otomí. De hecho, todo esto se puede ocupar fácilmente en Python y ahorita les platico de eso. Una cosa interesante, espero no comerme mucho tiempo, a nivel ya más científico, es que los sistemas basados en reglas pueden ser computacionalmente muy ligeros, nos sirven muy bien en cosas donde las redes neuronales ni pueden ocuparse con la cantidad de datos que tenemos, pero pues también muchos fenómenos escapan de eso, ¿no?
las reglas a veces no son muy flexibles para cuestiones de la vida real. Entonces, en nuestro dataset, por ejemplo, es muy común que cuando uno está escribiendo en Otomi, hagas cambios léxicos, eso se llama code switching en lingüística, y le metas un pero, que es aquí una cláusula adversativa del español, o un quetzalan, que es un topónimo del náhuatl, y entonces va a aplicar las reglas del Otomí y va a convertir esta cadena equivocadamente. También a muchas veces hay ambigüedad de reglas y los sistemas formales no son tan buenos como con esas ambigüedades. Entonces, esto es lo más reciente de mi investigación en este tema. Lo que hicimos fue que combinamos las reglas lingüísticas con los transductores, pero también con LLMs. O sea, ya es un enfoque híbrido con in-context learning. Entonces, esta es una técnica, si alguien tiene dudas, lo puedo explicar al final, pero esta es una técnica donde ya tienes un LLM muy grande que alguien entrenó de estas personas millonarias y te montas sobre él y le enseñas con algunas demostraciones o ejemplos a realizar una tarea de la que no tenía conocimiento previo. Es decir, como que lo forzas a que pueda deducir estos patrones, pero no en tiempo de entrenamiento, sino en inferencia, ¿no? Entonces, nosotros lo probamos ahí con varios criterios y settings experimentales y logramos hacer la normalización ortográfica del Otomí, que en principio el LLM es muy malo para hacerlo porque no sabe nada del Otomí, pero ya con algunas demostraciones y con algunos patrones representativos lo pudo hacer bien, y sobre todo en los casos donde falla el método formal, que sería code switching y ambigüedad. Entonces aquí están resultados. No me meto mucho, estos son errores, entre más bajo el error mejor, y podemos ver que los grandes modelos como GPT y Llama son muy buenos, cometen pocos errores, pero una vez que les enseñamos, por eso se llama few shot learning, una vez que les enseñamos. Antes de enseñarlos, es mejor una máquina de estados finitos que ChatGPT, que es carísimo, ¿no? Entonces son como cosas interesantes ahí que observamos, quizá un poco técnicas. Y lo último que hicimos y que quisiera mencionarles, este es un trabajo muy nuevo, de hecho se acaba de presentar en Albuquerque ayer. Lo que nos interesa mucho es que las herramientas que hagamos no solo se queden en un paper científico o en el script de la computadora de alguien, sino que realmente sean utilizables y que eventualmente todo esto impacte a los hablantes, ¿no? Que es un reto muy, muy difícil de lograr. Entonces, hasta ahorita lo que nosotros hacemos es tratar de poner todo disponible y publicamos una librería que se llama PyElot. Alcen la mano en Zoom y eso quien programa en Python. Pero los que programan en Python ya pueden hacer import Elot y pueden acceder a esta paquetería. Es un trabajo colaborativo que hemos hecho durante varios tiempos y ahí pueden acceder a varias cosas. Por ejemplo, pueden cargar directamente en Python diferentes corpus paralelos en diferentes lenguas, normalizadores ortográficos. Ahorita solo tenemos de Otomí y Náhuatl, tenemos analizadores morfológicos y todo eso lo pueden hacer en Python. Son librerías open source y las pueden integrar fácilmente en sus workflows, en sus sí, líneas de trabajo. Y el chiste para nosotros es, de entrada, como incentivar el desarrollo colaborativo, ¿no? O sea, que cualquiera pueda estudiar el repo, agregar más lenguas, copiarlo y demás, ¿no? O sea, es como las libertades del software libre. Y bueno, el corpus paralelo lo menciono muy rápido. No solo tenemos a la Xolotl, que es español náhuatl, tenemos español otomí, el Tzunqua, y tenemos uno en español mixteco. Entonces, eso ya lo pueden acceder directamente en Python. O también pueden ir a la interfaz web, ¿no? Y hacer búsquedas. Entonces, queremos cosas muy usables por la gente. Al menos por la gente que hace lingüística computacional, programadores, para incentivar que con estos bloques básicos vayan construyendo tecnología más grande o más downstream, ¿no? Esta es de normalización ortográfica. Aquí vemos las diferentes normas en que podemos convertir al otomí, al náhuatl. Esto ya también está integrado en PyElot. Y estos son normalizadores morfosintácticos. Incluso tenemos algunos demos que, bueno, Diego está aquí, él hizo este demo. Este demo es un demo web. Si ustedes no son programadores y lo quieren acceder en web, aunque esto está en desarrollo todavía, ponen aquí analizar un texto. Este es un texto en náhuatl, en una variante de náhuatl moderna, actual de la de Puebla. Y aquí hacemos un etiquetado. Esto es un analizador morfosintáctico. Por ejemplo, Citlalime es un sustantivo, eso quiere decir estrellas. Y Wicca, que es también un sustantivo. Metstone, esto es un adverbio. Amo significa no, es un adverbio.
Entonces, este es el tipo de herramientas que para el inglés son muy comunes y estaban hechas desde hace 20 años, mi analizador morfológico, mi etiquetador post, pero no para estas lenguas. Entonces, un poco nuestra misión con este tipo de proyectos es ir creando los elementos básicos de procesamiento para lenguas habladas en México. Y a nivel de iniciativas internacionales, la verdad es que en los últimos años ha habido más interés. Hay algo que se llama el America's NLP Workshop, y es un workshop que se dedica a simplemente hacer trabajos de NLP para lenguas indígenas que se hablen en América, y hacen algo padre que se llama Share Task. Share Task es como vamos a abordar entre todos un problema muy difícil, por ejemplo, la traducción automática, la creación automática de recursos educativos, pero entre todos. Entonces yo a lo mejor en Sage hago mi equipo y mando mi solución, pero a lo mejor alguien en Finlandia también manda su solución y así vamos como aproximando entre todos problemas que son bastante complejos, como poder procesar estas lenguas computacionalmente. Nada más les menciono rápido, si ven en la diapositiva, este es el primer share task que se hizo hace unos años para que vean el tipo de lenguas que se abarcan, ¿no? Algunas son de México, pero otras son de Sudamérica, y uno hace un equipo de investigación y no compites porque es más bien como un share task, aunque sí dan un premio, bueno, sí reconocen quién fue el de mejor performance, pero mandas tu sistema para traducir entre el náhuatl y el español, entre el wixárika y el español, entre el bribri en Costa Rica y el español. Entonces, eso ha ido en aumento, este workshop cada vez es más popular. Y gracias también al incremento paulatino de los recursos digitales que a lo largo de los años se han ido creando por estas iniciativas y todo, la verdad es que hoy puedo decir que existe algo que no existía en mis presentaciones del 2023, que es que ya hay sistemas comerciales que incluyen a lenguas indígenas. De hecho, Google Translate, no sé si lo han checado, pero ya pueden traducir entre náhuatl de la Huasteca y zapoteco. ¿Quién sabe qué es zapoteco? Porque zapoteco es una macrolengua, pero algo es zapoteco. Entonces, esto es una realidad que no existía y gran parte de lo que hay detrás es que se empezaron a crear muchísimos recursos digitales, este tipo de iniciativas, gente que se empezó a meter. Y bueno, podemos discutir en la discusión qué tan bueno o qué tan malo sea que ya estén ahí, ¿no? En Google Translate. Y bueno, me voy ya con las reflexiones finales. Les quiero compartir una disyuntiva mía personal de cómo veo muchas de estas cosas. Voy aprendiendo a lo largo de los años. Lo que creía en mi doctorado, ya algunas cosas no las creo ahora y ahorita seguramente soy ignorante de muchas cosas que veré después. Pero por un lado, el hecho de que las lenguas minorizadas, las lenguas que se hablan en México, no estén representadas digitalmente, que alguien que va a la escuela diga, oh, yo quiero usar ChatGPT como mis compañeros, pero no está en mi lengua, que vaya a la página del gobierno y no esté traducido en mi otomí del Estado de México, yo creo que eso definitivamente es una presión hacia la pérdida lingüística. Porque si las lenguas más actuales, de las que todo el mundo está hablando y demás, solo están disponibles para lenguas dominantes como el español o el inglés, pues sí hay este peligro de que los hablantes se sientan aún más obligados a decir, bueno, ¿para qué seguir mi lengua? Mejor puro ya español o puro inglés, porque así puedo acceder a herramientas y servicios digitales. Entonces yo creo que esto sí acelera un desplazamiento lingüístico. También contribuye a que no tengan tanto prestigio, porque ay, tú hablas una lengua que ni siquiera está en Wikipedia, ni siquiera está en un sistema. Entonces, yo creo que todo esto contribuye al declive de comunidades lingüísticas que de por sí ya son muy vulnerables, ¿no? No necesariamente por esta razón, porque su origen, por las que son muy vulnerables, es un origen muy complejo y sociohistórico, pero esto contribuye. Entonces, esta es una de las cosas que yo pienso, y en ese sentido hay una contribución, ¿no? De pensar de vamos a aumentar la accesibilidad digital, impulsar las herramientas y demás. Pero hay otro lado, ¿no? O sea, les comparto mi debate interno. El otro lado es que a pesar de que haya esfuerzos, últimamente hay interés hasta de la industria, ¿no? De, ay, mira, ya Google está como loco, ¿no? Tratando de recolectar lo más que pueda de datos de lenguas de México y demás. Pues la otra parte es que no hay que perder en vista las consideraciones éticas, sobre todo cuando se trabajan con estas lenguas. O sea, trabajar con estas lenguas, como diría un colega, Víctor Mijangos, es político de alguna manera y no nos podemos lavar las manos porque estamos trabajando con lenguas de hablantes que están en condiciones vulnerables por muchas razones. Y entonces tenemos que tener en cuenta eso y estar conscientes de que sí hay riesgos de prácticas extractivistas desde la industria, desde la academia, de todos. Entonces, aquí habría que preguntarnos como sí, qué padre que se integre lo digital para aminorar esta presión que tienen de desplazamiento,
pero hay que preguntarse de qué formas y bajo qué condiciones desean los hablantes que las lenguas que ellos hablan estén presentes en las tecnologías actuales de IA, ¿no? Es una pregunta que no podemos dejar fuera de la mesa y es un poco estos dos aspectos que a veces es difícil de reconciliar, pero bueno, los pongo aquí en el seminario también para escuchar sus opiniones. Y bueno, ya en torno a esto y para ir cerrando, les comparto algunas visiones con las que comulgo y además de pensadoras que admiro mucho y que creo que tienen una discusión muy actual y muy de frontera en torno a muchos temas de México, de lenguas indígenas, de tecnología. Una de ellas es Yasnaya Aguilar, seguramente la conocen, ella es lingüista, mije o ayuk, activista. Y ella lo que dice es que al menos desde su perspectiva y desde su pueblo, su nación indígena, no es que estén cerrados a que no me toques la tecnología, no quiero nada de eso, porque hay poblaciones que sí, ¿no? Pero ella lo que dice, no necesariamente, pero sí debe ser algo mucho más horizontal. O sea, ellos no quieren que sea un modelo de Silicon Valley o los académicos llegando a decir, te traigo las soluciones. No, o sea, ellos quieren que sea un proceso de cooperación, porque las prácticas cooperativas sabemos que están muy arraigadas en las comunidades indígenas de todo el mundo, como el tequio y todo. Y entonces lo que dicen es que no quieren un diálogo intercultural, o sea, no Silicon Valley dándole soluciones o el académico SNI 9000 dándole soluciones, sino que ellos también influencien cómo se hace la tecnología y que la tecnología se haga de una manera un poco más colaborativa y más cercana a las prácticas que tienen arraigadas diferentes comunidades. Entonces ella acuña este término que es muy bonito, tequiología. ¿Alguien sabe qué es un tequio? Sí, un trabajo compartido. Y de hecho viene del náhuatl tequi, que es trabajo. Tequio es como un trabajo así entre todos, ¿no? Entonces, tequiología sería ver a la tecnología como un tequio, o sea, algo donde colaborativo, donde todos le metemos mano, donde no es tan desigual, donde no hay alguien superpoderoso acumulando todo el poder. Y de hecho ella también, bueno, este es un texto ya un poco no tan nuevo, del 2020, pero dice el código, por ejemplo, abierto, bueno, la filosofía del software libre puede hasta cierto punto ser compatible, ¿no? Con estas visiones que tienen ellos de las tecnologías. Y entonces, hablando de recursos, pues es una buena práctica en general siempre estar liberando el código, los conjuntos de datos en NLP para la reproducibilidad y todo. Pero creo que esto es importante, o sea, crucialmente importante en estas áreas y con varias consideraciones, y es un reto. Una es que podemos correr el riesgo de hacer apropiación cultural o lingüística con el fin de obtener mérito académico, ¿no? O sea, yo me fui, saqué un montón de datos y tal, y yo me estoy beneficiando desde mi posición muy privilegiada y los hablantes que dieron estos datos y tal, o sea, siguen en las mismas condiciones y no vieron en qué les beneficia a ellos ese trabajo de investigación que yo hice y demás. Y también hay incluso algunos trabajos, por ejemplo, este que sí es de NLP, que hacen una cláusula especial porque eso no, o sea, el software libre y estas licencias a veces no alcanzan a capturar mucha de la complejidad de las sociedades, hacen una cláusula que llaman la Guelaguetza. Y en esa cláusula dicen que forzosamente quien haga uso de ese software y todo debe reflejar compromiso con la comunidad, ¿no? Entonces meten eso. Y bueno, ya cierro con otras tres reflexiones. La frase que les comentaba viene de Yasnaya, las tequiologías. Ella es Tajov, es también una activista que admiro mucho, pensadora mije, también Ayuk. Y ella les tiene un texto que se lo recomiendo, algunas consideraciones sobre lenguas indígenas en las tecnologías del habla, pero dice varias cosas. Una es, a ver, el acceso real a los datos debe ir más allá de lo abierto. Es decir, el hecho de que yo haga 1000 cosas y las ponga, ahí están en un repositorio, software libre, jajaja, abierto, no asegura nada, no necesariamente asegura nada, porque también hay que reconocer que hay muchas cosas que son súper especializadas y que un hablante a lo mejor no va a poder acceder a mi base de datos toda codificada y rara, inaccesible, que es conocimiento muy particular para alguien de computación. Entonces, reconocer que el acceso puede ser complejo y requerir recursos técnicos y económicos y tener eso en cuenta cuando decimos es que es libre, es abierto y tal, ¿no? O sea, tratar de fomentar algo que realmente sea más accesible para los hablantes o sociedades que están colaborando, ¿no? En esos proyectos. Por otro lado, es que los pueblos pueden elaborar, porque son muy expertos en eso, protocolos para el extractivismo, por ejemplo, en este caso, extractivismo de datos, y de alguna manera nosotros respetar y apegarnos a esos marcos, ¿no? Para desarrollar tecnologías del lenguaje.
Y otra que se me hace muy interesante y tiene que ver con el eje de grupos de trabajo diversos, es que la realidad es que mucho del desarrollo de tecnologías del lenguaje en general y también para las lenguas indígenas sí se hace desde una posición muy especializada, ¿no? Por ejemplo, yo soy investigadora en la UNAM y fue de las primeras generaciones en formarme en NLP, y me especialicé mucho en el extranjero y demás, y a lo mejor yo puedo impulsar que se empiece a hablar del náhuatl, tal, pero desde esa posición, y en realidad en mi grupo de trabajo no hay representados prácticamente hablantes, ¿no? Y entonces lo que dice Tahoe es que conforme van pasando los años, se entiende que en un inicio haya sido así, como un grupo de conocimiento muy especializado, como decidiendo qué se hace y qué no se hace en tecnologías del lenguaje, pero conforme pasan los años, pues muchos miembros de la comunidad pueden ir accediendo a ese conocimiento especializado, formarse en machine learning, en las últimas técnicas, no porque todos tengan que volverse en estas áreas tecnocientíficas, pero sí que haya más representatividad de ellos en los grupos de trabajo, tanto científicos, tecnológicos y sociales, ¿no? Entonces, por las nuevas generaciones y tecnología, para que haya realmente más soberanía lingüística y digital y no seamos unos cuantos los que estamos decidiendo qué se hace y qué no se hace en los avances, ¿no? De IA y tecnologías. Bueno, creo que con esta cierro. Gracias por todo. Y no sé qué, estoy a la expectativa de las preguntas. Creo que me imagino cuáles son, pero se me había olvidado. Gracias. Gracias, Jimena. La tradición es que yo interrogue a la gente, pero antes de eso, para que no sea tan horrible, más bien, ¿qué preguntas tienen tanto los que están aquí como los que están en Zoom? Veo que ya algunos van prendiendo la cámara, algunos se han tenido que ir, pero te dejan bonitos comentarios ahí. A ver, bueno, voy leyendo por ahorita una y después vayan levantando su mano ya presencialmente o en Zoom, ¿no? Entonces, Joaquín Martínez pregunta si existe alguna metodología que nos permita trabajar colaborativamente con hablantes nativos para crear corpus lingüísticos. La primera y la segunda es cuáles serían los desafíos que enfrenta el NLP para trabajar con lenguas sin escritura estandarizada. Okay. Y bueno, creo que hablaste un poco de eso con lo de la normalización ortográfica, pero tal vez, seguro hay muchas otras. Gracias por la pregunta. Sí, das en el clavo con lo de la metodología, porque no hay algo estandarizado que digamos, estas son las buenas prácticas. Creo que por un lado ahí depende mucho de tu tipo de trabajo. Si realmente estás trabajando con una comunidad y vas a traer datos de ahí y todo, o sea, tener acuerdos con lo que les hace sentido a esa comunidad. Porque a veces usamos este término indígena, no lo mencioné, pero indígena es un término que a veces se ha dicho que es un término, es una categoría más política que otra cosa. O sea, indígena no, realmente las poblaciones indígenas no pueden ser normalizadas y meterlas en la misma bolsita y decir, es que los yaquis del norte y los tzotziles del sur como son indígenas, comparten cosas. No, en realidad indígena es una categoría un poco política para decir, son muy diferentes, pero al menos lo que tienen en común es que enfrentan como una lucha ante el Estado porque enfrentan cuestiones similares de discriminación. Pero en términos de sus sociedades, de cómo se organizan, de lo que les hace sentido y sus lenguas y no, a veces es muy particular. Entonces yo, una recomendación que haría, sin que lo tomen como verdad absoluta, porque yo me considero en el camino de seguir encontrando cómo es la mejor manera, es que lo acuerden en la particularidad de su comunidad. Les pongo como ejemplos extremos. Hay sociedades indígenas norteamericanas y también de Oceanía que de plano no quieren colaborar en nada que tenga que ver con estas empresas. Es más, que consideran que la lengua es algo que no debería salir de sus comunidades, es como una herencia. Entonces, me acuerdo de un ejemplo de los maori. Los maoris sí quieren tecnologías de IA generativa, pero no quieren que nada de sus datos esté en un servidor de Meta o de OpenAI. Entonces, lo que ellos hicieron es que se organizaron. Digo, es un ejemplo así como súper icónico, ¿no? No cualquiera a lo mejor tiene ese dinero y demás. Y tienen sus propios servidores. Y en sus servidores están entrenando sus propios modelos de lenguaje y están en la isla y todo porque quieren ese tipo de soberanía y control. Y hay otras sociedades que para nada, o sea, a lo mejor tú te encuentras con algún grupo de Otomí del Valle del Mezquital que te dicen, ¿sabes qué?
nos ayudaría mucho la digitalización de estas cosas o este contenido automatizado, y tienen otra postura. Entonces ahí yo apelaría a las particularidades, y un consejo que daría, que hacemos un poco en la comunidad de ELOC, que es una comunidad de voluntarios entre la academia y demás para sacar cosas, es que tratamos hasta cierto punto de integrar, si no es hablantes, integramos hablantes de herencia. Hablante de herencia es un concepto de la sociolingüística. Un hablante de herencia es alguien que sus abuelos, sus papás hablaban en alguna generación, pero el sistema obviamente hizo que perdieras la lengua. Entonces, hablante de herencia es como reclamar, yo ya no entiendo nada de náhuatl, quizá, o de ñañú, pero soy hablante de herencia porque mi abuela entendía y de alguna manera me quiero reconocer eso, ¿no? Entonces, a mí me ha sorprendido mucho que en la UNAM, en realidad todavía en nuestra generación, hay muchos hablantes de herencia, porque sus abuelos hablaban, y muchos de ellos al venir a la UNAM y entrar en contacto con estos temas, empiezan a revalorar. Entonces, en nuestros equipos de trabajo, sí hay varios hablantes de herencia, y es como también una recomendación que podría hacer. Si no, no hay en su equipo hablantes de primera lengua, creo que si hay hablantes de herencia, es una forma también de asegurar cierta representatividad. Y los retos de la normalización ortográfica. Bueno, creo que en general de cuando no hay una escritura estandarizada. Mira, yo te diría que, en mi opinión, es uno de los cuellos de botella más grandes en el pipeline, tanto neuronal o estadístico, para hacer alguna aplicación. Sí o sí lo tienes que atacar. Y es una cosa que con el español o el inglés ya no se considera, ¿no? Porque está como normalizado en muchos textos. Entonces, uno haría hincapié en eso. En mi experiencia, sí es uno de los cuellos de botella más grandes. Y cuando mejoras la normalización, mejoran mucho los sistemas neuronales y estadísticos. ¿Cómo atacarlo? O sea, tienes de varias sopas. Uno es que digas, ¿sabes qué? Yo no me quiero meter a reglas ni nada de eso. Voy a quedarme sentado esperando que haya el suficiente contenido digital para que la red neuronal solita aprenda que estas variantes están relacionadas y demás. O la otra es meterte, de alguna manera, a hacer algún procesamiento. Pues yo lo que les mostré aquí fue un procesamiento basado en reglas, que es ahí sentarse con un lingüista y divisar las reglas, pero que una vez que sacas el conjunto de reglas, computacionalmente es súper ligero y funciona muy bien hasta cierto punto. Puedes combinarlo con un LLM, que también les presenté ese approach. No me tardé mucho en eso, pero combinamos reglas, y en los casos que no pueden las reglas, metemos un LLM, lo enseñamos mediante in-context learning para que aprendan esos casos flexibles. Y si es alguien, no sé si es alguien de formación de computación, pero bueno, si es alguien de computación y redes, también podrías entrenar desde cero una sequence to sequence que aprenda a convertir mediante muchos ejemplos pareados de esta variante se convierte en esta, o esta ortografía en esta. Puedes entrenar una sequence to sequence o un transformer para que aprenda a convertirlo, pero siempre vas a necesitar muchos datos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahí, no sé si era parte de la pregunta de Joaquín, pero me gustaría ampliarlo un poco. Pero hay lenguas donde no hay una escritura para nada, ¿no? O sea, que no hay, nadie se ha sentado a intentar normalizarla de cierta forma, ¿no? Digo, sé que en México hay muchos intentos de estandarización de muchas lenguas, pero hay muchas que son completamente orales, ¿cierto? Sí, digamos que en términos generales, de las 7,000 lenguas que dije, ¿no?, que habían en el mundo, sí hay una proporción de lenguas que son orales, o sea, que probablemente nunca se han escrito, ni hay necesidad. Y ahí habría que ver, bueno, ya no me meto en rollos, pero a nivel lingüístico, por qué ciertas sociedades evolucionaron para decir que necesitaban la escritura, pero a veces ni siquiera es necesaria. O sea, yo pongo a veces de ejemplo, tú puedes ser completamente analfabeta y eso no te quita tu capacidad lingüística y de ser un genio, porque la lengua no es la escritura. En general, la lengua lo más natural es la oralidad, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí me desvío un poco, pero en México sí, hay muchas lenguas que tienden a la oralidad, porque no ha habido un esfuerzo institucional de que vayan a la escuela y las aprendan a escribir, entonces sí hay mucho de eso. No sé la verdad, ahora que preguntas así como a nivel de curiosidad, si hay alguna lengua donde no se haya hecho un intento institucional de que tenga una ortografía, algunas grafías asociadas, yo creo que no. Pero lo que sí sucede es que cuando uno nace y naces hablando tu lengua materna por tus papás o tu entorno, en principio es tu derecho lingüístico, interpretado como derecho humano, que vayas a la escuela, tu primera exposición tiene que ser en la lengua que sabes.
Entonces, de hecho, es muy violento que tú vayas a la escuela en el kinder y todo y te empiecen a hablar una lengua que no conoces. Ya después, si quieres aprender español o inglés, está muy padre, pero tu primer conocimiento, tu primera instrucción debería ser en tu lengua materna. Y en México es muy triste que eso no sucede. O sea, a pesar de que sí hay muchas leyes y no dudo que la verdad sí se ha avanzado mucho, pero hoy en día sigue habiendo niños que nacen y desarrollan una lengua materna y en la escuela no. Entonces, eso provoca en mucha medida que la escritura siempre sea difícil para los hablantes porque no hay un esfuerzo institucional tan fuerte donde tú vas a la escuela y te alfabetizan primero en tu lengua. Ya después en español y en inglés, pero que la alfabetización sea en tu lengua. Y es una de las cosas que provoca que la cuestión de la escritura esté tan poco normalizada y tan poco enraizada, ¿no?, en los hablantes. Gracias. Eduardo Pérez Trejo tiene una pregunta en línea. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Eduardo Pérez Trejo, académico en la Coordinación de Universidad Abierta de Educación Digital aquí en la UNAM. Tengo dudas en cuanto a la precisión o a la granularidad etimológica en las interpretaciones que estos sistemas basados en reglas puedan alcanzar. Me voy a enfocar específicamente en el náhuatl. Por un lado, es común que las lenguas en Mesoamérica pues, sean sistemas de escritura basados en imágenes, es decir, que no se pueden concebir o comprender sin su glifo y sin un contexto. El náhuatl, una de sus características es que es aglutinante. Se van conformando palabras para hacer frases más grandes, ¿no? Con características distintas y que van cambiando el significado de las frases. En este sentido, específicamente, han considerado la incorporación de imágenes para una comprensión más integral de la lengua y de su escritura. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es el de la palabra Cuauhnáhuac. Si lo leemos en el español, en nuestro sistema, en nuestro alfabeto tradicional, Cuauhnáhuac puede ser dos cosas. Está conformado de tres frases, ¿no? Cuautli o Cuauhitl, náhuatl, y la C, que es el locativo del lugar. Esto sería lugar cerca de los árboles. Pero también puede ser, por la misma característica aglutinante, águilas o lugar cerca de las águilas. Si no vemos el glifo, no entenderíamos la frase, ¿no? Por eso enfatizo en la necesidad de que para comprender realmente este tipo de lenguajes, estas lenguas, necesitamos ver la imagen. Si viéramos la imagen de Cuauhnáhuac, para muchos sería incomprensible, es un árbol que tiene la voluta o la vírgula de que está hablando, ¿no? La vírgula significa cerca de, pero si lo pusiéramos esta vírgula en una águila, estaríamos hablando del personaje del gobernante de Tlatelolco, que sería Cuautlactoa o Cuautlactoani, el que habla precioso, el gobernante, el rey. Entonces, sí me gusta, me llama la atención, qué bueno que se estén haciendo estos trabajos, pero sí me gustaría saber esta granularidad que podría o debería alcanzarse para en realidad comprender estas lenguas. Voy a poner otro ejemplo. Ahorita que vi la palabra, la frase, el tecuani. El tecuani, si nos basamos en la etimología, quiere decir, también está conformado de tres palabras, te de personas, cua, comer, y ni, si armamos la frase, que es aglutinante, sería el come hombres, el que come hombres. Esto sucedió, y sí, una traducción inmediata podría ser eh, el tigre, que bueno, en realidad no habían tigres, ¿no? Sería nuestro felino más grande en Mesoamérica, es el jaguar. Entonces, ahí tenemos dos palabras, ¿no? El come hombres, que si no conocemos el contexto histórico, que cuando llegaron los españoles en la época virreinal ya, empezó la persecución religiosa, la palabra jaguar o
estaba prohibida. Entonces utilizaron así, como también lo hicieron los cristianos en su época, otro tipo de palabras o frases para referirse al mismo objeto, en este caso al mismo animal que sería jaguar, ¿no? Pero tenemos ahí otro contexto. Si lo viéramos como el que come hombres, tal vez nos daría otro significado, pero esto lo comprendemos si vemos la imagen, el glifo. Entonces, bueno, regresando a mi duda inicial, es que si estos sistemas llegarán o cómo podrían concebir toda esta serie de contextos en una palabra aglutinada para darnos frases o a menos que nos dieran muchos significados. No sé, tengo duda en la manera en que estos sistemas podrían aproximarnos más a las realidades de estos sistemas de escritura basados en imágenes. Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, es muy amplia. En primer lugar, lo que te diría es, sí, o sea, parece haber vestigios y todo de, no lo podremos saber nunca, pero que si no se hubieran impuesto los caracteres latinos y se hubiera dejado a que estas lenguas evolucionaran sus sistemas de escritura, probablemente iban a tender mucho hacia lo pictográfico, como varias lenguas de Asia, como el chino y demás. Pues lo pictográfico, sí, en efecto, es simplemente otro sistema de escritura de los sistemas de escritura que han evolucionado en el mundo con los humanos. Y el pictográfico, como tú dices, tiene estas nociones donde ves un dibujo y ese dibujo te remite a un fonema, a un sonido y vas construyendo la palabra. A veces no necesariamente significado. El significado suele perderse con el paso de los años. Es decir, si tú ves un glifo que tiene a lo mejor algo como piedra, ¿no? Y que lo asocias con tet, que es piedra, pero también puede ser este T de tecuani, que realmente ahí es es otro proceso. Tecuani viene de un verbo donde te sería un objeto humano y ni es un adjetivo, por eso es el que come humanos, pero a nivel fonológico a lo mejor ves ahí una cosa que te recuerda a tet, piedra, y lo puedes construir. O sea, lo que quiero decir con esto es, digo, no lo tengo tan claro. Uno es, sí, hay que recordar que el sistema de escrituras y todo hasta antes de la invasión europea era diferente, un sistema más pictográfico, está toda la escritura maya muy compleja, pero lo que sí podemos ver, y es un hecho, es que a partir de esta invasión se impuso un sistema de escritura latino, es decir, se escucharon los sonidos y esos sonidos se transcribieron con los caracteres latinos que se conocían. Y esa es básicamente la escritura que tenemos hoy en día en estos pueblos. En muchas de las naciones que siguen vivas es una escritura latinizada, y esto no presupone en términos lingüísticos. Digo, yo no soy lingüista, sí me considero que me he formado mucho en la lingüística, pero no soy lingüista. Soy lingüista computacional o computóloga, si quieren. Pero este tipo de cosas que mencionas de que se pierde y ambigüedad y todo, en realidad no pasa. O sea, los sistemas lingüísticos evolucionan muy bien para lidiar con esta ambigüedad. Y yo el mensaje aunque se haya latinizado la escritura, en realidad no es que se hayan perdido cosas ni nada. Diría un mensaje con las lenguas indígenas, que a veces tendemos a exotizarlas o creer que son más complejas incluso, o sea, ya no el caso de minorizarlas, ¿no? Sino decir, no, es que la lengua náhuatl es hermosa y acariciar con el agua el alma y todas estas cosas. Este también es un proceso un poco de exotizarlas y creer que tienen peculiaridades que a lo mejor son más complejas y que se van a apartar mucho de los sistemas lingüísticos en general. Entonces, yo te diría que, o sea, que en la práctica, en el náhuatl y todo, en realidad la lengua, como todas las demás lenguas, encuentra sus mecanismos para desambiguar, para todo, e incluso estas etimologías que mencionas de Cuauhnáhuac, que Cuauhnáhuac se dice, ¿no? Que es la forma de Cuernavaca, por cierto, y que sí puede ser que haya un Cuautli, puede ser que haya un Cuautlan de bosque, de hecho, al lado del bosque o rodeado de bosque. Pero lo que te diría es que los procesos que suceden en el español, en el náhuatl, en el inglés y todo de estas etimologías, se fosilizan. En realidad un hablante no está pensando qué hay detrás, y te lo pregunto a ti. Cuando hablas palabras del español como salario, ¿estás pensando en la sal? En un montoncito de sal que te dan para pagar. O cuando piensas en España, por ejemplo, Hispania, que tiene una raíz ahí de conejos y demás,
uno ya no piensa esas cosas porque son cosas que se van posibilizando y son procesos comunes en todas las lenguas. Entonces, obviamente cuando uno ve la lengua desde fuera, porque no hablamos náhuatl o cualquier otra, sí tendemos a pensar mucho de, ay, pero esta raíz y todo. Pero la realidad es que los hablantes muchas veces no están conscientes de estos cambios de etimológicos fosilizados. Y bueno, ahí a lo mejor no dije algo muy en concreto, pero para resumir, uno sí había sistemas que tendían más a lo pictográfico, pero eso se sustituyó por una escritura más latinizada, que es lo que predomina en las lenguas modernas. Y en ese proceso en general, pues sí se perdió sistemas de escritura que seguramente hubieran sido muy interesantes, pero para términos de competencias lingüísticas y ambigüedad, no es tampoco que sea algo que cause una disrupción gigante y que sean lenguas que no se pueden entender, ¿no? Sus sistemas y cómo funcionan. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Alguien más? Bueno, yo tengo muchísimas, pero me gustaría retocar algunos de los temas que hemos tocado en componentes anteriores. O sea, creo que todos estamos convencidos de que está muy padre lo que estás haciendo y que tiene, digamos, implicaciones sociales positivas. Pero como todo sistema de IA, tiene sesgos en algún lugar, ¿no? Y entonces mi pregunta es, ¿qué se ha hecho para verificar estos sesgos? ¿O qué sesgos se han encontrado hoy? Estoy pensando, por ejemplo, en el normalizador ortográfico. Sí, son preguntas difíciles que no nos hemos hecho tanto, pero que implícitamente sabemos que están ahí. Primero, nosotros estamos diciendo como, ay, mira, te traigo esta herramienta del náhuatl, ¿no? Por ponerlo así. O, ay, te traje ese normalizador. Pero habría que reconocer que detrás de eso estamos también solo subrepresentando cierta manifestación de la lengua e incluso a ciertos hablantes. De entrada, yo en particular en mi trabajo me he enfocado mucho en texto. Y yo sé que eso ya es un gran sesgo y que no estoy necesariamente representando la realidad de muchos hablantes al enfocarme en texto, porque como bien mencionaban varios aquí, mucha de la lengua a veces es oralidad y el texto les parece como, ah, esto así no se escribe o a mí no me lo enseñaron así o esto que yo necesito oralidad. Entonces, esa es una limitación que yo reconozco de mi línea y mucho que lo que he presentado, estoy muy apegada al texto y mucha de la realidad de lenguas es oralidad, entonces ahí hay un sesgo. Y otro sesgo importante es, sí, o sea, muchos de los conjuntos de datos, como en Axolotl, este proyecto de náhuatl y todo, vienen de textos incluso históricos, algunos de náhuatl clásico, religiosos y demás, y que a lo mejor eso ya no representa tampoco la realidad de los hablantes. No todo, pero una parte, al menos de Axolotl sí venía como ese sesgo. Y y ahora, a nivel de variantes dialectales, sí suelen estar representadas las que tienen más prestigio. Por ejemplo, en el náhuatl está muy representado el náhuatl clásico, el náhuatl clásico es como una especie de invento que se generó en la época novohispana para generar documentos legales y religiosos, pero que era un esfuerzo así como de unificar las lenguas, pero el náhuatl clásico en sí no es como que puedas decir, alguien habla náhuatl clásico, ¿no? Luego la gente de Milpalta dice, no, nosotros somos lo más cercano al náhuatl clásico, pero en sí el náhuatl clásico es como una especie de constructo y muchas de nuestras cosas, si vemos la distribución de los corpus, que no traigo aquí la figura, pero creo que el náhuatl clásico sí es el más representado. Pero estamos agregando, digo, sí tenemos variedad, pero sí hay ese sesgo. Y y sí, creo que la pregunta más oscura que viene de esos sesgos y me la hago y no la verbalizo todo y tanto y todo es, en términos reales, si hay esos sesgos de representatividad, de datos, de escritura y todo, ¿hasta qué punto les sirve a los hablantes estas tecnologías? O a lo mejor todavía no estamos en el punto en que les van a servir a ellos directamente, sino que estamos todavía en un proceso incremental, ¿no? De llegar hasta allá. Y hay un sesgo muy curioso para los que no están metidos en esto que se ha visto mucho en los embeddings así, onda Word2Vec, ¿no? De que, o en los predictores de siguiente token, que si tú le pones doctor, lo más probable es que te ponga el nombre de un hombre y cosas así, ¿no? Hay algún, ya sé que ustedes no tienen predictores de tokens, pero tienen estos embeddings, ¿no? Y entonces, ¿hay algún sesgo ahí en su sistema de embeddings
de género, de clase, algo así, o han intentado buscar o descartar algún de ellos? Ojalá ya estuviéramos en ese punto, donde se tengan embeddings semánticos del mundo tan universales que ya pudiéramos empezar a ver esos fenómenos que emergen, ¿no? De sesgos de género y demás en los embeddings. Creo que todavía el área no está ahí, todavía no tenemos para ninguna de las lenguas en México, creo. No sé, bueno, veo mucho a Diego porque él está en Comunidad también, pero no tenemos todavía que yo conozco una base de datos de embeddings tan robustas, ya ni si como los de Word2Vec. Yo hice embeddings en mi tesis del doctorado y nada más me fijé en relaciones muy semánticas, ¿no? De, ay, mira, casa sí se alinea con Cali y todo. Entonces, a lo mejor ahí no, pero sí ahora que lo mencionas, pienso en un sesgo del origen de los datos que al final van a derivar en las relaciones semánticas que se observan. Y pienso que mucho del origen de los datos en cuestiones indígenas, de textos indígenas, hasta cierto punto, sí reflejan una realidad de los pueblos que puede ser estigmatizante. Estoy pensando así como muy extremo, es un buen punto para averiguarlo, pero como esta cuestión que decíamos, ¿no? De, bueno, a lo mejor todo lo que se habla de pueblos indígenas a lo mejor está solo relacionado con el campo, con etimologías maravillosas, o el origen, o Quetzalcóatl, que de alguna manera es una especie de estigmatización, ¿no? Como que tú no puedes tener embeddings que hablen de física cuántica, ni embeddings que hablen de otra cosa, tú tienes que apegarte a lo tuyo, el campo, no sé, estoy pensando ahorita. Entonces, pienso que eso sí puede estar, ¿no? Que es otro tipo de bias que puede estar ahí porque sí muchos, digo, estoy hablando sin evidencia, pero sí tengo la impresión de que muchos de los textos que recopilamos o se van hacia esa parte muy histórica de la conquista, el Quetzalcóatl y o a cuestiones temáticas que quizás no son tan diversas como la encontraríamos en el español, ¿no? En el inglés. Respecto a estos sistemas de traducción, que bueno, hay varios ya, ¿no? Y sí estaría padrísimo que pudieras ver, o sea, que se pudieran generar interfaces de usuario en otras lenguas y así, ¿no? Eh, pero, bueno, los que hemos usado un poco los sistemas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos en español, si entras a las páginas que, bueno, hasta hace unos meses había páginas en español, te puedes dar cuenta de que hay como solo ciertos registros del español que tienden a ser como, para yo que vivo así en el privilegio de ser investigador de la UNAM, me parece que no están dirigidos a mí, digamos, ¿no? Que están dirigidos, que son súper simplificados y cosas así, que está padre. eh, pero bueno, ahí digo, también es mi sesgo, pero también me imagino que si llega alguien bueno, no me imagino, eso pasa en Europa, ¿no? Que llegas a una entrevista de trabajo y hablas no en el alemán estandarizado y no te dan el trabajo, ¿no? Entonces, si llegas tú y mandas una carta traducida o tu carta de motivos traducida con esto y te la traduce, pues sí, tal vez al español estándar, pero usando un vocabulario más limitado, algo así, ¿crees que haya algún tipo de que induzcan o vulneren a las personas que utilicen esto de alguna forma? Sí, probablemente sí. O sea, ahorita como decía, hasta donde me quedé, hay Google Translate, que es como la herramienta de traducción más usada en el mundo para náhuatl, pero no todos los náhuatl. Un náhuatl muy particular que sea muy oriental, que se habla como en la Huasteca de San Luis Potosí. Y sí, o sea, sí he llegado a pensar eso también, pero todavía estamos en un estado muy temprano. O sea, puede ser que, imagínate, que el gobierno diga, ya está la API de Google Translate para náhuatl, ahora sí para que no me digan, porque somos una nación donde todas esas lenguas, todas tienen el mismo estatus, igual que el español, todas son lenguas nacionales. Entonces, por ley sí deberían tener el contenido de la presidencia y todo en náhuatl. Y sí, o sea, yo he llegado a pensar en esa posibilidad de que un riesgo es que digan, pues ya compro la API de Google, traduzco toda la página con esa API y que empiecen, uno, que no corresponda a la realidad lingüística de todos, porque además en estas lenguas hay una variación dialectal enorme, pero la otra es que como que se empiece a hacer el náhuatl como institucional, porque es para el que sí hay traductor, y entonces empiece a ejercer una presión de que vámonos todo a este náhuatl, ¿no? Sí podría, me lo planteo como una posibilidad, que estamos ahí, creo que no, o sea, apenas estamos en una etapa de, wow, ya empieza a haber un traductor,
quizá de evaluar la adopción de los hablantes, si realmente les gusta o no. Yo he escuchado comentarios de algunos que dicen, pero está muy rara esa variante, pone cosas que no. De otros dicen, no, sí está muy bueno, qué loco que ya haya. Creo que apenas estamos en esa fase de preadopción, pero definitivamente he pensado y discutido esa posibilidad que tú comentas, que sí podría, como muchas cosas de la tecnología, pues inducir cierta presión de ahora el bueno es el náhuatl que aparece en Google, ¿no? Bueno, y luego que hay, por ejemplo, con estas tecnologías de traducción, estoy pensando porque son las más ampliamente utilizadas, pero ¿hay algún lineamiento, ya sé que no es una regulación, pero algo como buenas prácticas de decir, justamente como disclaimers, de decir, mira, aquí hay una herramienta de traducción o aquí hay una normalización ortográfica, pero tiene este corpus, tiene esto, no te lo tomes al pie de la letra o algo así? Muy buena pregunta. Creo que no, bueno, no sé si hay regulación y todo me suena que no, pero sobre todo pienso mucho en el black box, ¿no? El black box problem. Creo que eso que mencionas es una inquietud que a muchos hablantes de lenguas indígenas les daría cierta calma, por lo que yo he escuchado y todo, saber cierta transparencia de con qué datos nos fue entrenado, pero también sabemos a nivel técnico, y tú lo sabes y todo, o sea, que difícilmente, o no sé si tú conoces alguna tecnología de IA neuronal, donde haya un transparentamiento del training corpus, ¿no? Es difícil. Bueno, algunos, pero sí. Pero pienso que es una muy buena observación. De hecho, para nosotros, nosotros somos a pequeña escala, entonces sí podemos darnos el lujo como, digo, tenemos todos los repos abiertos en GitHub y eso, pero como dice Tahoe, eso no necesariamente significa accesibilidad, ¿cierto? De transparentar de dónde viene nuestro entrenamiento para ciertas cositas o tal. Y bueno, yo hay otra cosa que veo es de Google Translate. Es problemático. O sea, yo sé que ellos están tratando desde hace años, desde que yo hacía el doctorado, de hecho, de sacar traductores para las lenguas más habladas en México. Y se tardaron mucho. O sea, me imagino que por la variación y por la cantidad de datos, y al final ya lograron para una variante, por ejemplo, de náhuatl. Pero sé que a nivel comunidades es problemático, porque algunas comunidades no están de acuerdo al proceso que ha seguido, que no son las mejores prácticas, y que es un proceso como, al final, aunque sea IA y todo, sí necesitan muchos anotadores e informantes. Y bueno, no me meto más el chisme, o bueno, si les interesa, o después en el café, pero sí hay, digamos... No, sí nos interesa el chisme. Bueno, hay dudas de cómo se ha hecho este último proceso de Google para recopilar datos de lenguas indígenas. Entonces, algunos dicen que realmente ni siquiera lo están haciendo ellos directamente dando la cara, sino que ponen algunos hablantes como para legitimar ese proceso. Como decir, mira, no soy yo, no soy Google, es esta chava que habla náhuatl y va a salvar su lengua, y como que se crea esta historia un poco en los medios, pero que ya en términos de dar, al final lo que Google le interesa no es el último algoritmo ni nada, lo que le interesa es los datos, y que la gente dé datos y etiquete y todo, y no queda claro en ese proceso la soberanía de los datos, o sea, a quién le pertenece, si les van a dar reconocimiento o no. Entonces, bueno, ahí hay, esto es porque es algo muy nuevo que está pasando, la construcción de Google Translate para varias lenguas indígenas, y yo he escuchado en esa discusión claroscuros, ¿no? Y también para hablar de que no todo es homogéneo. Cuando hablamos de indígena, no es una bolsa donde todo es lo mismo. Puede haber gente que no está para nada de acuerdo, una cierta comunidad o cierto grupo lingüístico, y otro que digan, sí, está muy padre. Yo sé que ahí hay como mucha, pues cierta discusión interna, ¿no? De los activistas digitales y todo, de cómo Google está recopilando esos datos, y estoy hablando de ahorita, en los últimos años y ahorita, para armar sus traductores. Están muchos datos paralelos y anotadores. Toma, te paso un micrófono. Hola. Según escucho, parece ser que los sistemas actuales están trabajando con data de lenguas que más o menos están artificiosas, más o menos fueron hechas a modo, más o menos no es la realidad lingüística que vive una persona hablante, ¿no? Y en ese sentido, o sea, mencionaste que esas tecnologías que se crean son como bloquecitos para
o para crear otras tecnologías más avanzadas. Veo como a lo mejor se te ocurren qué bloquecitos se podrían realizar o desarrollar, que son muchísimo antes, o sea, que justo, por ejemplo, que ya haya más representación o se pueda plasmar más la lengua que se está hablando hoy día o sea, en la gente hablante, o sea, no esta cosa sintética que o sea, que se creó para ciertos pues, casos de uso muy sintético y que es la mayoría o es como muy representativo hoy día en los corpus que hay. O sea, no sé si soy claro con eso. Bueno, aprovecho esa intervención para mostrar una diapositiva extra. Hay algunos proyectos que sí se están enfocando mucho más en voz. Ah, se está compartiendo. Hay algunos proyectos que sí se han enfocado más en voz, yo creo que justamente haciéndose estas preguntas de cómo empiezo, cómo hago bloques básicos que sirvan para la realidad lingüística más inmediatamente. Entonces, uno de ellos es Common Voice de Mozilla. Y ellos lo que hacen es que recopilan muestras de voz, o sea, tú como hablante puedes ir y grabarte, ser voluntario. Incluso a veces hay recursos económicos para que te paguen por hablarte tal. Y un poco la noción de Mozilla es, bueno, esto va a regirse también bajo una licencia donde todo el mundo va a poder ver los datos o para hacer tecnología de software, pues al menos código abierto y demás. Ya sabemos que todo eso también tiene sus minuciosidades. Pero bueno, Common Voice sería un ejemplo, ¿no? Entonces eso sería directamente, aquí están hablando hablantes de lengua, de variantes modernas, actuales, y se graban. Y es un esfuerzo colaborativo. Y bueno, de los que yo mencioné, ¿qué bloques fundamentales? Yo, el de todo lo de normalización, para otras lenguas puede sonar aburrido y así, ¿de quién hace eso? Pero en mi experiencia, al menos en estos, a lo mejor 10 años que llevo en esta subárea, es sí o sí. Como les decía, o te esperas sentado a tener muchísimos datos y que la red neuronal aprenda a hacer ese mapeo, o empiezas normalizando. Entonces ese yo lo veo como un bloque muy fundamental que no te puedes saltar, y en otras lenguas sí te lo puedes saltar. Y ya saliéndome un poco de esto, de mi sillita de tecnologías de lenguaje y de investigadora en el CEICH, lo hemos visto. Realmente mucho del impacto en lenguas indígenas y que prevalezcan, obviamente está dentro de la comunidad y todo, es en los niños y en la educación y en las tecnologías, incluso protecnologías de adquisición de lenguas. Es algo que hemos visto y que a veces te hace sentir impotente porque uno está con un algoritmo de red neuronal y realmente lo que tiene impacto es quizá habilitar que se haga tecnología para aprendizaje de lengua. Y nos los han dicho, se han acercado con nosotros gente de comunidades Ayuk y todo, que tienen muchísimo activismo en sus lenguas, es impresionante, y nos han dicho, la verdad, lo que para nosotros tiene más impacto antes que su red neuronal es que los niños puedan jugar la aplicación en su teléfono o en unas compus que tienen con Linux en un proyecto, pero que puedan poner los caracteres en su lengua, que el teclado esté en mi lengua y tal. Eso tiene más impacto a veces que la red neuronal más sofisticada, y también hay que decirlo. Bueno, pues muchísimas gracias, Jimena. Gracias. Y gracias a todos los que atendieron. Y nos vemos entonces, me parece que en 2 semanas. Y bueno, ahí les haremos llegar los anuncios y los videos. Gracias, Chocho. Bye.